Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebecca Wilson, comentaré con ustedes Detective Conan caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Bienvenidos hoy a, yo creo, el primer capítulo largo en cuanto al podcast, mucho más largo que los anteriores. Y también hoy estamos de manteles largos, como dicen las señoras, porque hoy tenemos Piano Sonata. Piano Sonata es el capítulo número 11 de Detective Conan, el caso número 11 de Detective Conan, en este caso el capítulo 10 de este podcast, porque recordemos, nos saltamos el capítulo 6 al ser de relleno y aquí hay varias cosas que comentar antes de este capítulo. En primer lugar, como ya saben algunos de ustedes, y si no lo saben, aquí se los comento, este año Detective Conan Anime llegó a su capítulo número 1000. Y de parte del comité de Detective Conan, de TMS, decidieron justo para conmemorar estos 1000 capítulos del anime, rehacer un capítulo icónico de Detective Conan. Lanzaron varias imágenes con pistas dentro de las imágenes. Obviamente los japoneses siempre entienden antes que nosotros. Y ya se rumoreaba que este iba a ser el capítulo del remake. Obviamente muchos fans internacionales, y lo noté, justo nos dijeron un capítulo muy icónico y yo... El primero en el que pensé fue en el 345, algunos pensaban en Desperate Revival, algunos pensaban en el 129, que ya también sabemos qué pasa en el 129, otros pensaban en los capítulos donde aparece Heiji, otros pensaban en casos con Heiji también muy icónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que todos pensábamos justo capítulos como del 500 para atrás, porque creo que del 500 para enfrente... eran relativamente nuevos como para llamar un capítulo icónico de un anime que tiene 1000 capítulos. También es difícil adivinar un capítulo icónico de un anime que tiene 1000 capítulos. Pero cuando ya salió el anuncio oficial de que el remake iba a ser de este capítulo, yo dije, ¿por qué? O sea, y legítimamente dije, ¿por qué? ¿Por qué Piano Sonata? No es un mal capítulo, es un gran capítulo. Pero yo dije, ¿por qué? Pero, obviamente, en mi infinita curiosidad, que ustedes muy bien ya conocen, entré al tweet mismo y empecé a ver las respuestas que estaba teniendo el público japonés. Y todos estaban exageradamente felices, o sea, pero exageradamente felices. Y vi varios comentarios que, si no se repetían las palabras exactas al momento de ponerlos en el traductor de Google, porque no sé japonés y tal, pero al ver más o menos como las palabras más o menos cambiadas, pero casi todos decían, este es el capítulo que empezó Detective Conan. Por este capítulo es que Detective Conan llegó a los 1000 capítulos. Por este capítulo yo empecé a ver Detective Conan. Este es el capítulo de Detective Conan. Entonces, muchos tomaban este capítulo como el punto de partida para el éxito de Detective Conan. Muchos de los comentarios como del público japonés que estaba respondiendo al anuncio, ¿no? Durante los 2 días de transmisión del 1000 y del 1001, que fueron los capítulos que rehicieron este capítulo, el 11, fueron 1000 y 1001, Detective Conan, Piano Sonata, Moonlight y varias otras palabras relacionadas con el caso y con Detective Conan estuvieron trending topic en Twitter por horas. Y la verdad es que yo no tenía idea. Obviamente como baby fan de Detective Conan, como fan muy bebé de Detective Conan, yo no tenía idea de lo grande que era este capítulo, al menos para el fandom en japonés y para el fandom en general. O sea, yo la verdad no tenía ni idea de lo importante que era este capítulo para el fandom en general. Sí tenía idea de lo importante que es lo que sucede en este caso para Conan en particular. Obviamente es un caso muy importante para el desarrollo del personaje de Conan, pero no tenía idea del impacto en general que había causado
pasado al público y que incluso había personas que afirmaban que este es el capítulo que hizo que Detective Conan llegara a 1000 capítulos, ¿no? Es algo interesante, es algo que definitivamente si alguien quisiera explorarlo en planos de público, en planos de audiencias, es algo que definitivamente se debe mirar. O sea, si quisieras investigarlo como en planos serios de audiencias, yo creo que sí es algo que se debe mirar. Y bueno, salió el capítulo 1000, remake de este capítulo 11. Obviamente al final del rewatch de este capítulo voy a dar un poco de mis comentarios con respecto al capítulo 1000 y 1001. Pero en general es un gran caso, es algo que justo cambia un poquito la dinámica, pero también pasa algo que evoluciona considerablemente al personaje de Conan, porque obviamente creo que es algo que nunca le había pasado siendo Shinichi. Y esto obviamente pues evoluciona tanto a Conan y a Shinichi como detectives y se va a ver reflejado en su forma de trabajar durante el resto de la serie, o sea, durante toda la serie, y creo que es algo muy importante, sobre todo para arcos futuros, pues es esta idea de, pero justo es esta idea de que si Conan sabe que el asesino se puede morir o se quiere suicidar, pues siempre busca como evitarlo de antemano, ¿no? Y es una enseñanza que también le deja a otras personas y creo que es algo muy interesante que sí impacta mucho en la historia en general y en el personaje de Conan en general. Y les digo, yo desconocía de la fuerza y el poder que tiene este capítulo para el público japonés en particular, porque fue el que noté, y para el público total, o sea, todos los fans de Conan, que también lo noté cuando hicieron el anuncio, y que a muchos les gusta el caso, a muchos les gusta el asesino, el culpable de este caso, a muchos les gusta la historia de este caso, a mí me gusta mucho la historia de este caso en general y del truco, pero pues la verdad es que es un capítulo muy importante para el fandom de Detective Conan. O sea, creo que ahí no hay duda en sí. O sea, no hay ninguna duda y podrás estar más o menos de acuerdo incluso con el asesino. Pero creo que definitiva no hay duda de que este es uno de los capítulos más importantes de Detective Conan, y en palabras de muchos fans japoneses, este fue en pocas palabras el capítulo que hace que Detective Conan pegue el subidón, ¿no? Muchas veces ya en años más recientes pues puedes notar qué capítulo es el que hace que el anime pegue el subidón y que el manga pegue el subidón y que empiece a haber tantos fans y que se vuelva un fenómeno mundial. Creo que durante muchos años puedes ver estas dinámicas y llevas siguiendo animes nuevos durante varios años. Puedes ver en qué momento es que los fans explotan, o que la gente empieza a recomendar la serie, o que la gente empieza a decir, aquí me quedo. Digamos que este capítulo para muchos fans japoneses fue el aquí me quedo, ¿no? Pues la verdad le hicieron honor a este capítulo, haciéndolo no solo el capítulo 11, sino también más adelante en un remake, rehecho totalmente, un capítulo 1000 y 1001. Pero obviamente vamos aquí a hablar del capítulo 11 y al final daré un pequeño comentario del 1000 y el 1001. Y pues al principio del capítulo obviamente tenemos el resumencito de cómo es que Conan llegó a ser Conan, y también menciona que este es el primer especial de 1 hora, de muchos que vamos a tener. Cada vez menos, supongo que por cuestiones de la televisión ya no es tan fácil tener un especial de 1 hora, creo, asumo, no sé cómo lo lograba Conan incluso en esos tiempos, tener especiales de 1 hora. Creo que es de los pocos animes que sé que tienen especiales de 1 hora. Ahorita, por ejemplo, creo que Kimetsu no Yaiba va a tener un especial de 1 hora, creo. O ya lo tuvo. Pero justo es de los pocos animes que sé que tienen especiales de 1 hora. Y este es el primero, ¿no? Conan ha tenido incluso especiales de más de 2 horas, 2 horas como en tiempo televisivo. Creo que el máximo en tiempo real del capítulo es precisamente como 2 horas exactas, 1:58, 1:59, creo que es el de los capítulos más largos, pero
este es el primero de muchos especiales de 1, 2 horas, 2 horas y media en tiempo televisivo, 2 horas en tiempo normal, y que muchos de esos suelen ser capitulazos, muchos de esos suelen ser capitulazos y este no es la excepción. Obviamente después de esto pues nos vamos con el opening y después del opening vemos que Kogoro está en un barco. No sé si es un barco normal o un ferry, la verdad es que no soy experta en esto, así que no sé si es un barco o un ferry. Va en un barco y está justamente hablando que va hacia una isla que se llama Tsukikage, que tengo entendido es una isla ficticia. Y el nombre de esta isla, de hecho, está inspirado en un castillo que sale en el anime de Lupin III, de Lupin III, un anime de los 70s que de hecho surgió de muchas razones de inspiración para Gosho Aoyama. Ya saben que Gosho no oculta sus inspiraciones, Sherlock, Lupin, todo esto. Él no se apena de decir de qué se inspiró y cómo se inspiró. En este caso, una referencia es justamente esta isla que hace referencia al castillo de Lupin. Y después justamente dice que recibió esta carta que decía algo muy raro, así como en la próxima luna llena empezarán a desaparecer las sombras, y después de esta carta recibe una llamada que le dice: en 2 días va a ser la luna llena, ya te deposité tu lana, que son $500,000 que es bastante dinero hoy en día, y supongo que en los 90s era poco más. La inflación no sé qué tanto le ha pegado a Japón realmente. Tendría que hacer una investigación al respecto para ver realmente qué tanto era tanto $500,000. A día de hoy sigue siendo un muy buen dinero, o sea, un muy buen dinero. $500,000 sigue siendo bastante buen dinero. Entonces le dice que ya le mandó el dinero, y obviamente tanto la carta como esta llamada le dice que fue Aso Keiji. Y pues después de esto, después de estas quejas de Kogoro, donde también vemos el recuerdo de esta carta, pues Ran dice que al menos van a tener oportunidad pues de relajarse en una isla cerca de Izu, que aquí ya nos está dando un poco más o menos como dónde pudiera estar esta isla ficticia. Está cerca de Izu, que si mal no recuerdo es cerca de Tokio, pero no es de la prefectura de Tokio como tal, pero esta isla, Tsukikage, sí va a ser parte de la prefectura de Tokio, pero luego iremos para allá. Mientras tanto, pues Ran, Kogoro y Conan siguen en el barquito directo a Tsukikage. Y al llegar a la isla, pues parece que van como a una oficina municipal. La verdad es que no vine con traducción aquí, no me acuerdo si en las otras traducciones que he visto sí venía con qué caray era esa oficina. Pero justo parece como una oficina municipal. Le están preguntando con respecto a Aso Keiji a este muchacho, y el muchacho le dice: no figura como residente en la isla. Yo soy nuevo, así que tampoco no conozco mucho de aquí de la isla. Y llega su jefe, ¿no? A decirle así como: ¿qué pasa, chico? ¿Qué pasa? Y el chico dice: es que están buscando una persona que según esto está en esta isla y se llama Aso Keiji. Al decir el nombre, este jefe reacciona de una manera bastante asustada, grita el nombre, y eso hace que todas las personas que están ahí en la oficina como que también reaccionen y empiezan a cuchichear, ¿no? Y aquí pues el jefe nos cuenta un poco el chisme, ¿no? Aso Keiji murió hace 10 años y era un pianista de la isla muy famoso, muy reconocido, y después de un concierto se encerró con su familia, apuñaló a su esposa y a su hijo y quemó la casa. Y mientras la casa se quemaba y se consumía en llamas, él estaba tocando justamente la sonata para piano número 14 de Beethoven, mejor conocida como Claro de Luna o Moonlight. Y digamos que esta es la historia de Aso Keiji, un hombre que se le llama de alguna forma, ¿no? Cuando matas a tu esposa y matas a tus hijos y después te suicidas tú. Tiene un nombre específico legalmente, pero ahorita se me fue.
Y pues después de enterarse de que este hombre está muerto, pues Kogoro cree que es una broma, pero Conan le dice, a ver, espérate, te pagaron en primer lugar, o sea, no cualquiera te deposita $500,000 de yenes así por broma. Y aparte la carta venía de la isla, entonces Conan deduce que probablemente es alguien que quiere que Kogoro investigue con respecto a Aso Keiji. Obviamente parece ser que dentro de los chismes que les contaron y que nada más nos ponen a nosotros en conocimiento a la audiencia, tanto Ran como Kogoro mencionan que el alcalde era un amigo de Aso Keiji y deciden ir a buscarlo al centro social, donde les informaron que ahí está él. Camino al centro social, pues hay un corte y vemos a una doctora, una señorita que está hablando con un niño, y ahí se encuentran Ran, Kogoro y Conan con ella y le preguntan con respecto a dónde está el centro social. Ella les da las direcciones y después les dice, ustedes son de Tokio, yo también soy de Tokio, pero me gusta mucho esta isla, es muy tranquila. Y luego pasa un carro de propaganda política. Y la verdad me encantó esa escena, o sea, me encantó esa escena porque es como, y es muy tranquila. Y de repente pasa un carro haciendo su escándalo, ¿no? Porque resulta que están en elecciones y es precisamente esta doctora la que explica quiénes son los 3 candidatos, ¿no? Da sus nombres, da un poco sus ocupaciones e incluso intenta decirle a Kogoro quién es el que va a ganar, y Kogoro la detiene y le dice, a ver, enfermera, tenemos que llegar a este lugar, ¿no? Y la muchacha le dice, soy la doctora Narumi Asai, importante un poco el nombre, ya veremos más adelante por qué. Y dice que en el centro social encontrará a los 3 candidatos, incluso por la alcaldía, porque están honrando el 3er aniversario luctuoso de... me escuché muy, muy formal, ¿no? El anterior alcalde lleva 3 años muerto. Tuve que confirmar, tuve que hacer un poco de contraste con la formalidad con la que hablé. El 3er aniversario luctuoso del anterior alcalde. No, sí, el anterior alcalde, el alcalde anterior llevaba 3 años muerto, ¿no? Y pues nos vamos también al centro social, y aquí es donde vemos al alcalde que está viendo que hay gente protestando en su contra, obviamente. Eso pasa aquí y en Japón, gente protestando contra los alcaldes. Y no solo vemos al alcalde, también vemos a su hija, como a un asistente que tiene, y después aparece el prometido de su hija. En Crunchyroll no pusieron la traducción de los letreros que siempre muestra Conan con los que van a ser como los involucrados en el caso. No siempre son los sospechosos, a veces solo son los involucrados, a veces las víctimas. No los tradujo, pero yo me acuerdo. Me acuerdo bien. Y después llega el candidato adinerado diciéndole, la gente me prefiere a mí, la raza está de mi lado, márqueme gente WhatsApp. Y después de esta pequeña discusión que tienen el alcalde y el adinerado, pues llega el asistente a decirle al alcalde que hay un detective de Tokio que lo espera, ¿no? Obviamente tenemos el corte a nuestro detective de Tokio, Kogoro y Conan, los detectives de Tokio. Y también Ran, que Ran justamente está buscando a Conan, ¿no? Y vemos que Conan abre una habitación donde ve un piano y Ran habla sobre que el piano está bastante sucio, pero mientras Ran va a abrir la tapa del piano, pues llega el asistente y le dice, no lo toques, está maldito, este piano fue con el que murió Aso Keiji hace 10 años, y no solo eso, el anterior alcalde, que es justamente el que están honrando en esta ceremonia, también murió, y también durante su muerte se escuchó claro de luna. Y pues esto ha hecho que el piano se considere maldito, ¿no? Obviamente aquí Ran medio se lo cree, pero Conan, el escéptico como siempre, nuestro querido Conan-kun, Conan abre el piano y empieza a tocarlo y le dice que le parece normal el piano como tal, ¿no? Pero después de que Conan lo toca, este hombre lo saca de la habitación del piano y les dice que esperen en la puerta en lo que termina la ceremonia.
Y pues afuera de la sala del piano se encuentran nuevamente con esta doctora, con Narumi, que dice que cuando ella llegó recién a la isla, el anterior alcalde fue su primera autopsia. Y por eso ella fue a prenderle unos inciensos en su homenaje, ¿no? Ahí vemos también que están en esta ceremonia y en la ceremonia el alcalde le dice al adinerado, ¿no? Hey, contrataste un detective privado. Él le dice así como, ¿cómo crees? ¿Qué te pasa? Y sale al baño, ¿no? Dice que sale al baño y tenemos un corte hacia Conan, Ran y Kogoro que están esperando afuera en el portal, en la puerta, sentados en las escaleras. Y Conan justamente está pensando que es extraño, no solo la carta, sino también que el piano estaba perfectamente afinado a pesar de llevar años en desuso, en teoría, ¿no? Esto no lo sabe mucho la audiencia y creo que rara vez se dice explícitamente, pero Conan-Shinichi tienen muy buen oído para identificar notas. De hecho, hay una película que explora un poco al respecto de esto. Pero lo que sí también se explora es que Conan, no sé si le dé hueva o si no puede, realmente no puede, a pesar de que puede identificar las notas perfectamente, no puede cantar el pobre, canta horrible. Es un dolor escuchar al pobre Conan cantar, pero es cierto, tiene muy buen oído y sabe cuando las notas están perfectamente afinadas y aquí es la primera vez que lo vemos en el anime. La primera vez que vemos justo que Conan sabe que las notas del piano estaban perfectamente afinadas, a pesar de que hay cosas de música que no comprende del todo, su oído es perfecto, ¿eh? Hay otras cosas de música que no comprende, como la parte teórica y tal, pero escucharla, perfecto. Obviamente mientras se sigue preguntando de la carta, del piano y tal, empieza a sonar Claro de Luna, ¿no? Es Conan el que entra corriendo al centro comunitario, abre la puerta del piano y ahí está nada más y nada menos que el señor adinerado muerto. Y ya empezamos a ver cosas, ¿no? Hay agua en el piso, sigue sonando Claro de Luna. Kogoro le dice a Ran que cumpla su más grande propósito en la vida, que es ir por la policía. O sea, ahorita llámale a la policía, ¿no? Pero eran los 90s. No había tantos celulares en ese tiempo, entonces ahí le dice a Ran que vaya por la policía. Ran se va por la policía y mientras Ran se va por la policía, Kogoro le dice a Narumi que ella inspeccione el cuerpo y Conan empieza a frustrarse porque se da cuenta que esa carta estaba advirtiéndoles de los asesinatos, ¿no? Esa carta era una advertencia de voy a asesinar y entonces Conan lo comprende y empezamos a ver un poquito de frustración. El asistente del alcalde es el que menciona nuevamente la maldición. Y Kogoro dice, maldición ninguna, aquí adentro del piano hay una casetera. Y aparte, Kogoro es el que dice que esto es un asesinato, ¿no? Toda la gente le dice, ¿cómo sabes que es un asesinato? Y él se presenta, él dice, soy Kogoro Mori, detective de Tokio. Y todos se quedan como, ¿who? Me encanta esa reacción, me encanta la reacción de ¿quién? Porque obviamente pues Kogoro todavía no era el gran Kogoro, el durmiente del todo, o sea, sí era ya un poco famosillo en Tokio, un poco famosillo en otras prefecturas cercanas a Tokio, pero no había llegado a esa isla, ¿verdad? A esa isla donde toda la gente así como, ¿who? Y mencionan creo que como personajes con nombres similares, creo que mencionan un astronauta y obviamente el personaje de novelas de detectives, que sí, ese sí, el nombre de Kogoro sí es un personaje de novelas de detectives, pero obviamente pues le afecta un poco en el ego a Kogoro, ¿no? Y vemos que Conan está inspeccionando el agua. Y no solo está inspeccionando el agua, el un poco cerdo de Conan, aquí sí, el cerdo de Conan, pone el dedo en el agua y se lo mete a la boca. Que por cierto, aquí en el anime nos cortaron, nos cortaron otra parte donde también se mete el dedo a la boca con otra cosa que encuentra más adelante, pero aquí en el anime nada más la inspecciona de cerca, pero aquí el Conan era un asqueroso antes, ¿eh? El asqueroso del Conan pone el dedo en el agua, se lo mete a la boca y se da cuenta que es agua salada, no agua de mar.
Y pues la doctora al final da, digamos que su parte médico y dice que falleció alrededor de hace 30 minutos, 1 hora y que murió ahogado. Conan dice que está de acuerdo con la doctora porque incluso está la chaqueta ahí flotando en la playa. Y además, por todo lo sucedido, es Conan el que empieza a dar pistas al respecto. Kogoro incluso lo vemos sorprendido de todo lo que está explicando Conan, de lo que vio, de la puerta, de la cinta, del agua, del piano y todo. Y es el que da a entender justo que el asesino sigue en el centro, en el centro social. Pero obviamente Conan aplica una que después se vuelve una clásica de Conan, que es ¿verdad, Kogoro? En pocas palabras, ocupa su clásica ¿verdad, Kogoro? Kogoro afirma todo y vemos que los candidatos, el alcalde y el otro señor de los pescadores, empiezan a culpar entre ellos, no que tú, que porque era su rival, no que tú te ibas a beneficiar más, no que tú y qué tal. Conan sigue preguntando el por qué el asesino hizo esto y tal, y entre plática y plática sale justo que el nombre de Aso Keiji está en el piano, pero Kogoro al revisarlo ve una partitura, ¿no? Al sacar esta partitura, un señor sale muy asustado del centro y le explican justo que este señor pues era muy próspero, tenía dinero, mujeres, era jugador y tal, pero que después de la muerte del alcalde como que se volvió un recluso en su casa, ¿no? Después de esta explicación, Ran llega con el policía, uno de los policías más incompetentes de todo Conan. No suelen ser muy competentes los policías en Conan, la verdad, exceptuando obviamente algunas excepciones. Ya también llegaremos eventualmente a esas excepciones de policías. Nagano, por ejemplo, tiene policías top. Kyoto también tiene un policía que le gira bastante la ardilla. No solo tiene una ardilla de mascota, también le gira bastante la ardilla al policía de Kyoto, que de hecho es un policía que lo vemos en el manga, lo vemos hasta el 900 y cacho, pero en películas empieza a salir a partir de las 7 y salen otras varias. Antes de seguir acá sacando spoilers, pues Ran llega con el policía, un viejito que veremos ya más adelante que es bastante incompetente, pero vemos que Kogoro es el que dice, vamos a interrogarlos en la mañana, váyanse, la paz del señor con ustedes, y como camino de regreso al hotel, pues la doctora va diciéndole a Conan, wow, qué grandes deducciones. Conan dice, no, pues solo soy un niño, lo aprendo de Kogoro. Kogoro le dice, claro que sí, yo voy a resolver este caso rapidísimo. Conan dice, imposible, ni yo sé qué está pasando. Ya después de despedirse de la doctora, Conan sigue pensando en la carta y se da cuenta que la carta dice empezarán a desaparecer las sombras. Entonces, estos asesinatos aún no terminan y es Conan el que explica esto a Kogoro. Kogoro decide irse de regreso a este centro social y Conan le dice a Ran que ellos también vayan de regreso al centro social. Tenemos el corte, obviamente el salto también de tiempo, y vemos ya que el policía viejito les está dejando ahí los futones para que puedan dormir en el centro y tal. Dice que a quién se le ocurre eso. Pero Kogoro pregunta quién movió el cadáver del lugar. El viejito dice, yo lo moví, en primer rasgo de incompetencia. ¿Quién quitó la partitura del piano? El viejito dice, yo la guardé, aquí la tengo. Otro rasgo de incompetencia, pero cuando Ran ve la partitura dice, esta partitura es de Claro de Luna. Otra cosa distinta es Conan no es muy bueno leyendo partituras, pero Ran es muy buena leyendo partituras. Y aquí también veremos otro aspecto de Ran que nunca lo dicen explícitamente, más que en varios capítulos más adelante. Creo que es por el 800, si mal no recuerdo. Creo que es algo así como el asesinato de la banda de chicas, algo así se llama el caso. Es por el 800 cuando se dice explícitamente Ran toca el piano. Y en la película de
de la partitura del miedo, Full Score of Fear, las referencias donde se hace más directamente el hecho de que Ran toca el piano, pero aquí ya te lo dan a entender porque Ran es la que empieza a tocar Claro de Luna, pero de repente empieza a tocar mal, ¿no? Y hasta Kogoro le dice, apestas, tocas muy mal, hija, tocas muy mal. Y Ran es la que dice, no, hay algo raro, la cuarta línea está mal. Y entonces es cuando empiezan a plantearse la posibilidad de que sea como un mensaje post-mortem dentro de la partitura. Pero antes de que puedan seguir indagando en eso, llega la doctora con comida y tal, diciendo que en el hotel les dijeron que ahí estaban, les trajo de cenar. Y mientras están cenando, pues la doctora dice que ella es originaria de Tokio, que a veces regresa de vez en cuando. Y justamente Kogoro le pregunta qué sabes del alcalde anterior, que si realmente murió de un infarto. Ella le dice tenía problemas cardíacos y por la expresión parece ser que como que algo lo asustó, ¿no? También le preguntan si notó algo raro y dijo que sí notó algo raro, había una ventana abierta en la habitación y cuando señala la ventana que estaba abierta en la habitación, pues vemos esta sombra y pues aunque Kogoro y Conan van tras ella, no logran alcanzarla y nos quedamos en que pues se van a quedar la noche ahí vigilando. Tenemos obviamente el cambio, la transición del tiempo y escuchamos la voz de Megure despertando a Kogoro diciéndole que ya es mediodía. Kogoro despierta, le dice, oh sí cierto, se empieza a buscar en el saco y le dice, si es la partitura ya me la dio Conan. Tenemos el corte a Conan, Ran y la doctora durmiendo plácidamente en el suelo ahí en los futones. Y le dice que cuando él llegó, pues solo estaban dormidos Kogoro y el viejito policía. Y los demás pues se quedaron despiertos ahí sí toda la noche y apenas estaban durmiendo. Y el siguiente corte que tenemos es precisamente Ran, Conan y la doctora Narumi bostezando de cansancio, Conan hasta estirándose. Muy tiernito Conan en estas escenas, tanto cuando están dormidos en el piso como cuando se están estirando. Muy tiernito Conan, muy tiernito Conan. Y la doctora, un poco somnolienta, le dice a Kogoro cuándo me toca. Kogoro le dice, estás muy cansada, serás la última. Se va a lavar la cara y mientras ella se va a lavar la cara, pues preguntan cuántos interrogatorios quedan y Kogoro dice que quedan 7 contando a la doctora, ¿no? Nishimoto, que es el hombre que salió corriendo cuando vio la partitura, y el alcalde, su hija, su prometido, el asistente y obviamente la doctora, ¿no? En ese momento están interrogando a Nishimoto y todavía falta el alcalde, su hija, su prometido, su asistente y obviamente la doctora que se acaba de ir a lavar la cara, ¿no? Kogoro también dice que el interrogatorio a Nishimoto pues es inútil porque no está respondiendo nada y el alcalde pues llega con todas estas personas y les dice así como desháganse del piano, que no sé qué tal. Después tenemos una pequeña elipsis, un salto de tiempo y está la hija del alcalde gritándole a la policía muy exaltada. La misma Ran dice lleva 10 minutos ahí gritando y Nishimoto se va y Conan decide seguirlo, ¿no? Lo hace con su clásica excusa de voy al baño. Les digo, Conan ha ido más de 1000 veces al baño en esta serie. Hay una película muy self-aware de lo mucho que Conan pide ir al baño. Es la película de El detective del mar lejano, que es una película donde literal, o sea, Conan le dice a Mitsuhiko, uno de los niños, le dice, préstame la cámara, y después de que le da la cámara dice, voy al baño. Y hasta Genta, o sea, el niño gordito, se queda así como, ¿por qué te llevas la cámara al baño? Me gusta mucho esa película porque es self-aware y porque rompen uno de los tabús de Gosho. Esa película rompe un tabú de Gosho. Que a ver, o sea, no sé si los tabús es solo un rumor que hay entre fans que eventualmente se volvió cierto o sí es cierto que sí existen los tabús de Gosho. Pero bueno, gran película, es la que más se burla de que Conan siempre va al baño. En este caso va al baño, o sea, sí va al baño buscando al tal Nishimoto, pero solo se encuentra al otro candidato. Le pregunta dónde está Nishimoto, él le dice que no está en el baño. Conan sube hacia donde está como la sala de transmisiones y ahí vemos que Nishimoto se está asomando como en la sala de transmisiones, grita,
salta para atrás y vemos al alcalde muertísimo sobre la consola, ¿no? de transmisiones. Obviamente, Megure manda a llamar a los forenses para que inspeccionen el cuerpo. Uno de sus asistentes, cuando eran asistentes genéricos, cuando no era gente chida, como ahorita, que son Takagi, Sato. O sea, ya ahorita ya tiene sus policías chidos, ¿no? Pero en ese tiempo que eran policías genéricos, el policía genérico le dice que pues el equipo forense se fue a Tokio con el otro cuerpo. Y entonces aquí es donde la doctora vuelve a decir, yo inspecciono el cuerpo. Y Conan, muy enojado, con puñito, me da mucha ternura ese puñito de Conan, con puñito golpea la pared y dice, ¿quién es el asesino? Se me volvió a escapar otra vez uno de sus asesinatos. ¿Quién es el asesino, no? Y el capítulo 1000 termina aquí. Aquí es el fin del capítulo 1000. El capítulo 1000 queda en continuará, pero este es un especial de 1 hora, así que nada de continuará. Aquí solo hay corte a comercial. Aquí solo hay un corte a comercial porque esto es un especial de 1 hora. Y tenemos que seguir viendo estos asesinatos de Claro de Luna. Y pues tenemos obviamente aquí a los otros forenses, no a los que revisan cuerpos, sino a los que revisan la escena, al CSI versión Conan. Están revisando la puerta, están revisando la habitación y tal, y se dan cuenta que hay notas en el piso. Conan entra a la habitación, toma nota de las notas que hay en el piso. Y mientras creen que es un mensaje del alcalde asesinado, y Conan dice, es imposible, si hubiera tenido tiempo de hacer esto, mejor hubiera pedido ayuda. Kogoro le pega a Conan y al pegarle pues lo tira al piso sobre el mensaje. Lo levantan, ven que no le pasó nada al mensaje, Conan no tiene nada tampoco, entonces solo lo regañan y Conan se va, ¿no? Mientras tanto, pues... Megure junta a todos los que estaban en el edificio, que son los 6 del interrogatorio, más el último candidato que quedaba alcalde que estaba ahí. Y justamente dice que por lo que han investigado, las víctimas son del mismo asesino y los sospechosos son los que están ahí reunidos, ¿no? Una de las primeras en saltar es la hija que dice, yo estuve en interrogatorio mientras se supone que fue la hora de la muerte de mi padre, no pude haber sido yo. Y ahí es cuando también Ran dice, la doctora Narumi tampoco pudo haber sido porque lleva con nosotros desde las 6 de la tarde, entonces no ha pasado nada, ¿no? El asistente dice que él fue al baño y pregunta si alguien lo vio, todos se hacen un poco los locos, y el candidato de los pescadores también dice que él fue también al baño alrededor de la hora del asesinato, ¿no? Entonces digamos que como que Nishimoto se vuelve un poco el más sospechoso, pero Conan sigue entretenido en su libreta y con estas notas de música que estaban en el piso, ¿no? Es Ran la que más o menos le echa un ojo a la partitura a Conan, le pregunta qué es eso y Conan dice que es un código, ¿no? Que encontraron en el piso y dice que intenta descifrarlo, pero más o menos no lo entiende. Y aquí es Ran la que con un poco más de conocimiento musical le dice a Conan justo cómo funcionan las notas con respecto al piano, y esto ayuda a Conan a descifrar el código, ¿no? Que en pocas palabras el primer código decía algo así como tú eres el siguiente, cualquiera puede ser el siguiente, y la última nota decía queda extinguido el fuego del infierno, algo así, ¿no? La ira del fuego del infierno. Obviamente Nishimoto, un poco como en la locura que sí hemos visto en este personaje, dice Aso Keiji sigue vivo, y ahí llega el policía incompetente que dice que es imposible, que todo lo que se encontró apuntaba a que sí era Aso Keiji. Todo estaba calcinado, pero sus dientes sí eran de él. Y dice que solo quedaron unas partituras que estaban encerradas en una caja fuerte.
Tanto Kogoro como Megure le dicen que dónde están las partituras. Él dice, pues ahí en la estación. Le dicen así como, ¿y qué espera? Vaya por ellas. Y mientras él se lanza por las partituras, pues Conan decide ir con él. Y ahí es cuando le pregunta con respecto a la muerte de Asokeiji. Aquí obviamente él dice que sí, que de hecho hubo 4 testigos, que aquí ya mucho más obvio Gosho, obvio, como siempre, pues es justamente de los asesinados, 3 de ellos, ¿no? Y el cuarto es justamente Nishimoto, que está medio loquito, pero obviamente siguen Conan ahí con el policía buscando las partituras, pero Ran llega a la policía y dice, los sospechosos se fueron, mañana va a seguir la investigación, y justamente por el último mensaje sobre extinguirse el fuego del infierno, pues se asume que ya no va a haber más asesinatos, ¿no? Conan piensa lo contrario, falta todavía una parte más de Claro de Luna, y es el mismo Conan el que dice que voy de regreso al centro comunitario. Y ahí, cuando llegan, obviamente Conan está esperando a que el policía abra. Conan escucha algo raro en la sala del piano. Conan va hacia la sala del piano y justamente vemos una sombra que sale rápidamente de ahí de la sala del piano, y el prometido de la hija del alcalde está tirado en el piso, ¿no? Y después escuchamos un grito de Ran. Conan regresa hacia donde estaba abriendo el policía la puerta, y vemos nada más y nada menos que a Nishimoto, el señor loquito, ya muerto. Y se escucha obviamente el sonido de una cinta como llegando a su fin, y abajo se ve que hay unas partituras que como en la portada de la partitura dice en código nota de suicidio. La nota de suicidio, en pocas palabras, es casi como si fuera una confesión de Nishimoto con respecto a algo que hicieron él junto con los asesinados, incluso yendo hacia atrás hasta Asokeiji. Y pues justamente parece que aquí se podría cerrar el caso, pero es Conan el que hace ver que hay cosas incongruentes en su suicidio, empezando porque no tenía por dónde apoyarse para colgarse, y además de que le parece raro que alguien escribiera su nota de suicidio en código, además de que Conan vio 2 personas en la sala del piano, ¿no? Esta persona que huye por la ventana, y el prometido de la hija del alcalde que está tirado en el piso. El prometido se llama Shuichi, pero más adelante aparece otro personaje en Conan llamado Shuichi, que es Shuichi, o sea, es Shuichi, entonces no me gusta llamarle al prometido por su nombre, así que será el prometido por siempre. Y el policía sigue sin encontrar la partitura, ¿no? Hasta Megure lo regaña, ya encuéntrala, ¿no? Obviamente Megure le pregunta a la hija del alcalde que qué hacía su prometido ahí a esa hora. Ella dice que no tiene idea. Conan nota que hay algo al lado de él. Cuando Conan lo hace notar y lo toma y se da cuenta que es esa cosa que había al lado de él, pues la mujer se lo quita y le dice, oye, esto es una de las cosas de mi prometido. Conan se da cuenta que lo que tenía su prometido era un afinador de pianos, y ahí es cuando se resuelve el misterio de por qué el piano estaba afinado, porque este hombre afinaba el piano, en pocas palabras. Obviamente los sospechosos, pues nuevamente Megure los llama al ayuntamiento, pero Conan se queda buscando abajo del piano, ¿no? Tiene curiosidad con el piano y encuentra una abertura junto con Ran, que también empieza a buscar por el piano porque se da cuenta de que Conan está buscando en el piano, y mientras Ran revisa qué había dentro de la abertura, que ya les digo yo que no había nada, Conan ve que hay un polvito blanco en el piso, ¿no? Y aquí, en el anime, pues Conan lo agarra, lo inspecciona solo con los dedos y se da cuenta que son drogas, ¿no? En el manga, Conan es un asqueroso. Es que de verdad, este es el capítulo de Conan es un asqueroso. Conan es un asqueroso que ve el polvito blanco y dice, a ver, ñam. Y
al meterse el polvito a la boca se da cuenta que es cocaína. Si se preguntan cómo es que Conan sabe que es cocaína, en esos años, en los 90s, cuando la vida no era tan fácil como ahora, creo que sí se entrenaba a la gente, justamente a los policías y a los investigadores y tal, para que supieran que al momento de que la cocaína toca la lengua, la adormece. Por eso se sabe que es cocaína, porque cuando la cocaína tiene como un efecto de adormecer la lengua. Cualquier policía que le pregunten aquí en México lo sabe, también ministerios públicos lo saben, abogados por igual también lo saben. Es como muy común saber esta información si trabajas muy cerca de la ley, sobre todo también en los 90s, o sea, no sé si policías jóvenes lo sepan, pero policías ya más grandes lo saben sí o sí. Aquí en México yo creo que ha de ser hasta un must saber que si el polvito blanco te duerme la lengua, es cocaína. Y es curioso porque lo menciono porque he visto a muchos fans de Detective Conan siempre preguntarse ¿cómo es que Conan sabía cómo sabe la cocaína? Hay entrenamiento policial. Al menos aquí en México lo había, no sé en Japón y menos en los 90s, obviamente, no sé, nunca he vivido en Japón, nunca para tener tanto conocimiento al respecto, pero al menos aquí en México para policías y ministerios públicos y algunos abogados es casi como conocimiento de cajón, casi yo creo que nada más no lo enseñan en la facultad porque no sea de poder, pero y seguramente sí, yo creo que en las facultades de derecho y tal sí lo han de enseñar, y obviamente a los policías en las academias de policías aquí en México ha de ser un must. Polvito blanco en la lengua, se te adormece, cocaína. Porque les digo, he visto muchos fans muy jóvenes de Detective Conan, sobre todo fans muy jóvenes, que justamente dicen, ¿cómo es que Conan sabe eso, no? ¿Cómo es que Shinichi sabe eso? Y hacen muchos chistes al respecto, y yo así es normal. Alguien que su papá trabajó con la policía muy de cerca durante años, alguien que llevaba un año previo a encogerse trabajando muy de cerca con la policía y tal, es normal, o sea, sé que es muy raro decirlo, pero es normal, o sea, o tal vez aquí en México es normal y solamente estoy asumiendo que en Japón debería serlo, porque aquí en México es normal, o sea, es muy normal saber eso. Según yo es conocimiento general, al menos aquí en México, para, les digo, policías y ministerios públicos, saber que la cocaína causa un efecto como de anestesia en la lengua. Entonces a mí no me pareció raro que Conan lo supiera, pero he visto a muchos fans decir que es muy raro que Conan supiera por meterse el dedo a la boca, por ser un asqueroso, saber que era cocaína, ¿no? Al menos aquí en el anime no se mete el dedo a la boca. Aquí, o sea, se lo metió con el agua de mar, pero aquí no se mete el dedo a la boca, aquí no es tan asqueroso. Aquí ve el polvito y dice drogas. Aquí lo sabe un poco más mágicamente. En el manga al menos incluso tiene más sentido. O sea, probó el polvito, un poco asqueroso de su parte, pero probó el polvito, seguramente sintió que se le durmió la lengua y dijo cocaína. Que hablando de eso, o sea, sé que tal vez no es general knowledge en la policía de Japón o entre la justicia japonesa, pero tomando en cuenta que Shinichi es un obseso de los casos, o sea, seguramente Shinichi lo investigó y sabía que si probaba un polvito blanco y se le dormía la lengua era cocaína. O sea, también esa es otra explicación. O sea, Shinichi siendo un obseso de los casos, me parecería hasta inverosímil que no lo supiera. Pero les digo, a muchos fans hacen muchos chistes con respecto a Conan y la cocaína que se metió en la boca. Pero en este anime no se mete nada a la boca, entonces en este anime Conan no es tan asqueroso, es un poco asqueroso, pero no tanto. Y se da cuenta que es cocaína, empieza a juntar un poco las piezas del rompecabezas, pero sigue percibiendo que algo se le escapa, ¿no? Obviamente llegan alguien con las fotografías de la escena del crimen. En la escena del crimen se da cuenta que al lado del alcalde en su cuello hay un botón. Hay una luz roja
parpadeando, pero de pronto desaparece cuando mueven el cuerpo. Y después de ver esas fotos, ve que el asistente tiene una venda en el brazo, decide seguirlo, le hace el comentario de tienes polvito blanco en el brazo. El asistente obviamente actúa un poco a la defensiva, se le caen las monedas, Conan ve que tiene monedas extranjeras y sigue pensando, ¿no? Sigue juntando las piezas, ¿no? El asistente tiene esta cosa en el brazo, la lucecita al lado del alcalde, y después llega el policía con las partituras, ¿no? Dice, al fin las encontré. Conan las ve y ve que las partituras van dirigidas hacia su hijo Seiji. Aquí es cuando el policía le dice, sí, aparte de su mujer y su hija que mató en el incendio aparentemente, que acuchilló y tal, pues tenía otro hijo que estaba en un hospital, estaba hospitalizado y que se llamaba justamente Seiji. Entonces, obviamente ya con esta pieza, que era como la pieza faltante del rompecabezas, Conan regresa a la sala de transmisiones donde se muere el alcalde. Y ahí es cuando se da cuenta que ese foquito rojo que veía era un botón de reverse. Para los que son después de los 90s, ya explicará la serie qué es ese botón de reverse. Pero eso es lo que hace que Conan ya sepa quién es el responsable de los asesinatos. Aquí ya se juntan todas las piezas y Conan se vuelve detective Conan. Pero la serie hace un corte a comercial y regresa del comercial con un resumen del capítulo. Asumo, siempre hace esto Conan en sus especiales, regresa con un resumen del capítulo, exceptuando algunos especiales muy específicos donde no hacen este resumen regresando del capítulo, pero estoy casi segura que en todos hacen este resumen. Asumo que ha de ser por el tiempo del corte a comercial, por el tiempo también del capítulo, que deciden hacer estos resúmenes de unos cuantos minutos de te resumo todo el capítulo ahorita y ahorita vas a ver ya la conclusión de todo lo que viste la hora pasada. Así pasa. Realmente no entiendo por qué lo hacen, o sea, porque un especial de 1 hora no me parece tan necesario. Tal vez, por ejemplo, en los especiales de 2 horas, 2 horas y media, lo podría entender aún más. Pero en los especiales de 1 hora lo llegan a hacer y nunca he entendido por qué lo hacen, pero lo hacen muy seguido. En este caso, pues fue el primer especial de 1 hora y lo hicieron. Tiene un resumen después del corte comercial. Por otro lado, obviamente yo vi Conan hace muy poco tiempo. No sé si como en la transmisión original este resumen no existía y más bien este resumen se rescató justo de los remasters, de las retransmisiones, de bla 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 bla, que obviamente muchas retransmisiones y muchos remasters y tal, pues sí los parten en varios capítulos, ¿no? Que de hecho también de aquí viene la idea de que Conan llegó al capítulo 1000 mucho antes de haber llegado al capítulo 1000, si partes todos estos especiales, y que muchas veces en retransmisiones han partido estos especiales y no sé si este resumen de previo a es un resultado de estas retransmisiones o si existían ya de facto desde la primera transmisión, que fueron las veces que eran especiales de 1 hora. Eso no lo sé. Si alguien lo sabe, por favor, déjenmelo en los comentarios o en mi Twitter, ya lo saben. Porque no lo sé. O sea, y las veces que lo he investigado no he obtenido respuestas. Solo me quedo con las mismas preguntas. Desde en las retransmisiones es que nacieron estos resúmenes. Y obviamente, pues, por cómo yo he visto Conan, es más probable que vea los archivos de alguna retransmisión que se grabó o que se obtuvo de manera legítima, como en el caso de Crunchyroll, que tienen los remasters. Pero justo, no sé si estos resúmenes de los especiales de 1 hora ya existían antes de que fueran o sea, ya existían desde que fueron especiales de 1 hora. No lo sé. Contéstenme esa duda si la saben. Obviamente Kogoro sigue a Conan a la sala de transmisión. Conan duerme a Kogoro y mientras Megure sigue diciendo quiénes siguen siendo los sospechosos, pues Conan con la voz de Kogoro dice que ya tiene el caso, ¿no? Empieza a dar su deducción
que pues obviamente incluye la parte de saber que el asistente era parte de este negocio de tráfico de drogas a partir del uso de esta pequeña como ranura escondida que tenía el piano, pero a pesar de que él está involucrado en ese negocio de drogas, pues no es el asesino y obviamente quedaría como última opción el señor pescador. Pero aquí es cuando Conan con voz de Kogoro dice: hay que centrarnos en el segundo asesinato. Y lo que pasa es justo que la sangre con la que se escribió las notas musicales ya estaba seca, cuando la sangre humana, de acuerdo con Conan en este capítulo, tarda de 15 a 30 minutos en secarse. Y la doctora dijo que la muerte había pasado hace poco tiempo cuando revisó el cuerpo, y la cinta, antes de empezar a tocar Claro de Luna, solamente tenía 5 minutos. Aquí es donde obviamente ya se explica qué pasó y por qué es tan importante este botón de reverse. Yo nunca lo vi, o sea, sí me tocaron todavía las cintas de cassette, pero no teníamos, nunca llegué a tanta tecnología. Y o sea, por ejemplo, en las salas de producción de la universidad, a pesar de que eran salas viejas en lado de tele, el lado de producción de audio, de producción sonora, ya estaban más modernizados. Entonces nunca vi un botón de reverse en las consolas que teníamos en la universidad, que al menos en parte de grabación de estudio de televisión sí eran unas consolas noventeras como Conan, pero nunca vi un botón de reverse. Pero aparentemente en algunas consolas justo de transmisión había un botón que te permitía o que automáticamente volteaba la cinta, el cassette. Entonces esto fue lo que aprovechó el asesino. Pulsó el botón para voltear la cinta y entonces, en vez de darle solo 5 minutos, pues le dio un buen colchón de una mitad de la cinta, ¿no? De 30 minutos antes. Entonces, obviamente, pues la hora de la muerte fue manipulada. Obviamente, al mover el cuerpo, el asesino volvió a pulsar el botón para que nadie se diera cuenta que estaba pulsado el botón de reverse, y aquí es cuando queda obvio que se manipuló la hora de la muerte y pues no pudo haber sido nadie más pudo haber manipulado la hora de la muerte más que la doctora Narumi, que se ve al fondo. Obviamente, mientras todo esto pasa, pues Conan, con la voz de Kogoro, sigue explicando con respecto a cómo es que Narumi es la asesina, sobre todo porque el asesinato pareciera ser que solo lo pudo haber hecho un hombre. Y pues resulta que todo llega hasta la historia de Aso Keiji, el hombre que supuestamente se había suicidado y matado a su esposa e hijos. En realidad fue asesinado por haber formado parte de este negocio de drogas con el piano, y cuando decidió salirse de este negocio de drogas, pues la otra gente involucrada, el alcalde, el señor adinerado, Nishimoto, el alcalde anterior que también falleció y tal, pues lo asesinaron y asesinaron a su familia. Todo esto está explicado justamente en las partituras que se encontraron en la casa donde fue asesinado Aso Keiji, con obviamente de remitente su hijo Seiji, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué Seiji y Narumi? ¿Qué está pasando ahí? Aquí yo creo que los japoneses lo podrían explicar mejor, pero dentro de la misma serie, un poco para los que no sabemos japonés ni nada de esto, parece ser que su nombre tiene 2 formas de lectura. Esto es muy normal, incluso también en el chino hay algunos caracteres que tienen más lecturas que solo una. Hay algunos que tienen una lectura especial en ciertos contextos, y en el japonés, tengo entendido, pasa igual. Esto sí lo sé. Los hansus en chino y los kanjis en japonés a veces suelen tener más de una lectura. Parece ser que, como en su licencia médica no estaba especificado la lectura de Seiji, se podía leer como Narumi. Creo que esa es la clave, como el truco más grande, el hecho de que se pudo hacer pasar por mujer y ser justamente ella la que puede llegar a la isla, investigar con respecto a su padre, a la muerte de su padre, porque siempre tuvo dudas. Después de todo esto, los policías se dan cuenta
que Narumi, Seiji, huyó del lugar. Conan sabe dónde está, sabe que está en el piano del centro social, que era el piano de su padre. Y nos encontramos con que el centro social está en llamas, ¿no? Seiji está en el piano y Conan entra para decirle que no todo está acabado, ¿no? Que en la carta de su padre viene justo que viva su vida dignamente, ¿no? Seiji le cuenta justo que siempre tuvo sus dudas y que fue el primer alcalde, el del infarto, el que se infartó cuando supo que Narumi era Seiji y dentro de su delirio y de su sorpresa y de su susto fue que confesó todo lo que había pasado, ¿no? Y ahí fue cuando Seiji planeó pues todos estos asesinatos. Conan intenta que Seiji salga, intenta salvar a Seiji, porque algo que mucho más adelante vamos a explorar mucho más, Shinichi desde siempre ha tenido la idea de ninguna vida vale más que otra, a pesar de que seas un asesino en serie. Y obviamente, pues Shinichi, si puede, busca preservar la vida, aunque sean asesinos, aunque sean lo peor de lo peor, aunque sean asesinos en serie. Ya lo había hecho antes, salvó a un asesino, que es algo que resulta más interesante mucho más adelante. Pero obviamente Conan intenta salvar a Seiji, pero Seiji toma a Conan en sus manos y lo avienta fuera del edificio. Conan sale del edificio, obviamente el edificio sigue en llamas. Conan intenta regresar para salvar a Seiji, pero Ran lo detiene. Y Seiji empieza a tocar el piano, ¿no? Obviamente, mientras empieza a tocar el piano, tenemos un fade to black y vamos a la explicación de por qué el prometido afinaba el piano. En pocas palabras, era un gran admirador de Aso y por eso afinaba el piano. Ran también, ya de regreso, van de regreso en el barco, le pregunta a Conan por qué habrá mandado Narumi o Seiji la carta. Conan dice que él cree que probablemente en el fondo Seiji quería que lo detuvieran, que algo lo detuviera, lo parara. Y después Ran le pregunta a Conan qué decía el código. Recordemos, Conan tiene muy buen oído para identificar notas, mientras que Ran no tanto, aunque Ran sabe más teóricamente de música que Conan. Conan tiene muy buen oído para identificar notas, así que asumo que Ran no sabe exactamente qué notas tocó Seiji, por eso no sabe qué decía el código. Mientras que Conan piensa en estas notas que tocó Seiji al final de su vida, que dicen: gracias, pequeño detective. Y así empieza Detective Conan. Tiene mucha razón la gente que dice esto, que este es el capítulo que empieza Detective Conan. Y pues nos vamos con Step by Step, porque tras los incontables días, ella lo sigue esperando. Y pues después de Step by Step no tenemos escena de después de la canción. Por primera vez dentro de los 11 capítulos que llevamos de Conan no tenemos escena de postcréditos. Conan lo hizo primero, Marvel. O bueno, no sé si Marvel lo hizo primero. No tengo idea quién lo hizo primero. Who did it first? That's the question. No, seguro antes de Conan ya había escenas postcréditos en películas y así, o sea, estoy súper segura. O sea, Conan ni Marvel lo hicieron primero, pero creo que Marvel fue como el que popularizó mucho más las escenas postcréditos. Creo. Este capítulo es el que muchos dicen que es el que empieza Detective Conan. Les digo, aquí no tiene cachito postcréditos, pero no sé si es justo por esta versión remaster o si no hay cachito postcréditos de origen. Esta versión remaster es la que he visto siempre. O sea, siempre he visto esta versión remasterizada. Las 4 veces que he visto Conan ha sido esta versión remasterizada. Y obviamente sí conservaron, creo que la escena postcréditos en el 1001. Me queda la duda ahorita, o sea, ahorita me entró la duda así de, ¿en el 1001 conservaron la postcréditos? Ahorita me quedó la duda, voy a revisar. Ya revisé, sí conservan la idea de escena postcréditos, sí conservan la idea en el 1001.
Sí, o sea, un capítulo que sí impactó mucho. Y ahorita que justo consulté el 1001, debo decir que el 1000 y el 1001 no tienen la misma potencia que tiene este capítulo 11. Debo confesar. O sea, vi a muchos fans tanto decepcionados como está bien, como me encantó, lo amé, o sea, como en todo. O sea, yo no puedo decir que no me gustó o que estuve decepcionada. Soy un baby fan de Conan. O sea, si hubiera tenido yo creo que más de 5, 6 años, 10 años viendo Conan, como mucha gente que conozco, que es así como de, desde los 15 años veía Conan y ahorita tengo 30 y es como, ok, yo no soy de esas. Yo llevo muy poco, soy baby fan de Conan. O sea, yo creo que si llevara yo más de 5 años siendo fan de Conan y hubiera visto este capítulo 1000 como capítulo, o sea, como esto, como lo que fue remake del capítulo 11, creo que me hubiera decepcionado. O sea, es cierto, el capítulo 1000 y 1001 corta ciertas escenas también, otras más o menos las intenta recuperar un poco más fieles al manga, pero le quita cierta esencia, le quita cierta esencia a este capítulo 11 y dije, uy, yo creo que mejor para el 1000 hubieran hecho otra cosa o hubieran hecho un relleno, pero relleno chido, ¿saben? O sea, hay rellenos chidos, se hubieran echado un relleno tipo, o sea, el que reunieran a la parte del comité que hace las películas, reunieran a Gosho y se aventaran un anime original, pero con apoyo de Gosho y con apoyo de la gente de las películas. Que tengo entendido que hay todo un comité de Detective Conan en TMS. Entonces, asumo que la gente que hace las películas trabaja muy de la mano con Gosho, mientras que los que hacen el relleno creo que son gente que nada más tiene ahí los tabús de Gosho para que no los toquen, ¿no? Que hay mucho misterio en torno a esos tabús y esos tabús de Gosho han dado paso a muchas teorías. Hay una teoría que me parece loquísima, pero me encanta. Ya exploraré esa teoría, no sé, porque me estoy saltando los rellenos. Tal vez debería explorarla ahorita. Una de las teorías... A ver, o sea, hay una teoría hay un relleno donde empieza con Haibara y termina sin Haibara. Y hay un personaje en ese relleno que aparece justo cuando Haibara desaparece. Y entonces esto ha hecho pensar que uno de los tabús de Gosho, entrecomilladamente, para la gente que hace los rellenos, es que estos dos personajes no se pueden encontrar. Haibara y otro personaje, que ha dado paso a teorías loquísimas, que me encanta leer las teorías que saca esta deducción que hicieron los fans, porque es un relleno muy raro. O sea, yo he visto ese relleno y sí es un relleno muy raro. En el sentido de que sí, o sea, el relleno empieza con Haibara y Haibara siendo el centro de este relleno y de pronto Haibara desaparece, pero aparece este otro personaje y aquí es donde te haces preguntar por qué. Pero me estoy yendo muy por las ramas esta vez. Este capítulo es muy importante para los fans de Detective Conan, ya lo dije al principio, y sí, tiene otro feeling diferente a los capítulos anteriores a este. Y creo que sí, es parte del encanto de este capítulo y entendí totalmente por qué el rehacerlo en el capítulo 1000 y en el 1001. Lastimosamente ese feeling yo no lo sentía en el 1000 ni en el 1001, pero obviamente esto soy yo, ¿no? Yo no sentí ese feeling, pero también vi el capítulo 11 un año antes de ver el capítulo 1000 y el 1001, ¿no? No sé también si un fan que lleva 10 años con Conan tuvo otro feeling distinto y le encantó y le maravilló y lo amó, u otro que se decepcionó totalmente. A mí más bien me pareció como... O sea, pues sí, volví a ver lo mismo, pero sin ese feeling y ese encanto que tenía el capítulo 11, que con una fan muy crítica de Conan, que nos seguimos mutuamente en Twitter y hemos hablado varias veces de Conan, creo que justo ambas llegamos a la conclusión de que la importancia fue la dirección de este capítulo 11. La dirección de este capítulo 11 hace la diferencia comparándolo con el 1000 y el 1001. Si comparamos ambos capítulos, puedes llegar a la conclusión de que sí fue la dirección. La dirección de los capítulos cambia mucho con respecto a este capítulo y al anterior. O sea, Conan ha tenido
decenas de directores, o sea, y hay unos muy buenos y hay unos no tan buenos. Y no tengo idea de si desde el principio ya existía el Conan Committee en TMS, que sí existe, o sea, sí, yo sí reviso los créditos, yo sí reviso los créditos de la película, y las películas las firma Gosho Aoyama Conan Committee TMS, o sea, el comité de Conan de TMS, el comité de detective Conan de TMS. Así están firmadas las películas. Entonces, no sé si justo es porque este comité está muy centrado en las películas, que sí se nota también los cambios de dirección en los capítulos del anime más recientes. Hay capítulos donde le meten mucho valor agregado, la verdad, han hecho capítulos con mucho valor agregado. Kyoto lo metería dentro de estos capítulos con mucho valor agregado, el arco de Kyoto. Pero, por ejemplo, de los capítulos más recientes, hay cosas que me quedan como en Dios da, Dios quita, y obviamente también Gosho hace un buen trabajo en su manga, a pesar de que siempre critique a Gosho, ¿qué pedo? No puede ser este podcast si no acabo el podcast con un Gosho, ¿qué pedo? Pero entiendo el peso de este capítulo, es un peso muy grande y es algo que también era insuperable, o sea, también entiendo al capítulo 1000 y al 1001, porque este capítulo creo que sí tiene un rango muy legendario, ¿no? O sea, dijeron, vamos a adaptar un capítulo legendario, pero ya que has visto y revisto Detective Conan, entiendes que este nivel de legendario era muy legendario, ¿no? Yo creo que incluso si hubieran rehecho el caso de Asesino Shinichi Kudo, el del 520, 521. Muchos querían que se rehiciera ese caso porque ese caso tiene una animación y un dibujo feísimo. Es la verdad, TMS en ese caso puso cero amor y es mi caso favorito Shinran. O sea, es mi caso favorito Shinran, el de Asesino Shinichi Kudo. Muchos pensaban que iba a ser ese, no sé por qué muchos fans concluían que iba a ser ese, o que iba a ser el de Haibara, o que iba a ser la primera vez que apareció Heiji, o que iba a ser la primera vez que apareció Kaito. Muchos estaban teorizando con respecto a eso, pero cuando llegó este capítulo fue cuando me di cuenta que hay capítulos muy legendarios de Detective Conan, pero justo si este fue el capítulo que mucha gente en Japón consideró o consideraba o considera el capítulo que hizo que Detective Conan llegara a 1026 capítulos, 1081 capítulos del manga y 25 películas, porque pues ya está confirmada la película 25, ahorita llevamos 24, ya está confirmada la 25, o sea, quien logró todo esto, o sea, muchos toman este capítulo como el start point. ¿Qué les digo? En planos de estudios de audiencia, que es algo que a mí no me llama tanto la atención, me llama la atención definitivamente, pero no tanto. Creo que en planos de estudios de audiencia esto sería un fenómeno que te puede sacar una tesis. O sea, total y completamente te puede sacar una tesis, de maestría incluso, hasta de doctorado incluso. Tomando en cuenta justo las respuestas que viene el tweet, la forma en la que se tomaron la gente en Japón el anuncio, la forma en la que se tomaron los fans internacionales el anuncio, también fue muy bien recibido por los fans internacionales el anuncio. El capítulo en general entre la comunidad de fans que yo sigo fue muy bien recibido, el 1000 y el 1001. Hubo varias comparaciones también con el 11, mucha gente volvió a ver el 11 para compararlo con el 1001, mucha gente entendimos, yo entre ellos, porque sí volví a ver el 11 antes de ver el 1001, y ahí fue cuando sí, entendí, y a pesar de que ya había visto Conan 2 veces antes de ver el 1001 y el 1000, es cuando realmente le pones atención a este capítulo y te das cuenta que sí, o sea, es un capítulo que es un starting point. Tal vez no de Detective Conan como tal, pero sí un starting point de un fenómeno, pues sí, mundial de cierta forma. Tal vez no llegó tanto a este lado del charco, pero en Europa, en Medio Oriente, en gran parte de Asia, Detective Conan sigue siendo algo muy grande. Entonces, lastimosamente no pegó en este lado del charco. Tengo también mis teorías de por qué no pegó en este lado del charco. Pegó en Chile, por ejemplo, y de hecho creo que Chile anunció que va a sacar el Puño del Zafiro Azul en cines este mes o el próximo, algo así.
Entonces, es justo lo que generó un fenómeno mundial. O sea, creo que sí puedes entender por qué este capítulo sí es ese starting point del fenómeno mundial. Creo que sí puedes llegar a entenderlo, a pesar de que en un principio tú no lo percibieras así, que es como lo que pasó en mi caso. Pero bueno, como siempre, ya saben que a mí lo que también más me interesa es saber su opinión, todo lo que ustedes creen. Pueden contactarme en mi Twitter @Repson o en los comentarios del video de YouTube. Y nuevamente nos estaremos viendo en el próximo capítulo 12, el secuestro de Ayumi. Este capítulo me encanta por muchas cosas, y es porque es el único capítulo donde el caso no es un caso. No sé si es el único, o sea, tendría que revisar. Para eso estoy haciendo este rewatch, porque obviamente puede ser que algún capítulo se me esté escapando por ahí en mi psique, en mi catálogo de Detective Conan mental, pero estoy casi un 80% segura que este es el único capítulo donde el caso no es un caso. Entonces, me encanta mucho este capítulo, principalmente por esa razón, porque el caso no es un caso, y porque te presentan la patineta, que hace poco Cory justamente me comentó en Twitter que esa patineta es como un engaño, que casi nunca la usa en el anime, pero es que en las películas es sobreexplotada esa patineta. En la película 7, creo que sí es en la 7. Y si no es en la 7, es en la 3. No, es en la 3. Creo que es en la 3. Creo que es en El Mago del Fin del Siglo, que aparece de la nada. O sea que literalmente Conan se baja de la moto de Heiji y agarra su patineta que estaba ahí for some reason. Entonces la patineta es sobreexplotada en las películas, pero en el anime es donde la presentan. En el manga es donde la presentan también. Y sí, es usada muy pocas veces. Gosho, ¿qué pasó ahí? Gosho, dime. Dime qué pasó ahí, Gosho. Cuéntame. Te escucho, Gosho. Anda, échalo, Gosho. Pero bueno, este capítulo obviamente me gusta por estas dos particulares razones en general, pero tiene varios detallitos, ¿no? Tiene varios detallitos. Lo vamos a ver a detalle la próxima semana aquí en Pista a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebecca Wilson, comentaré con ustedes Detective Conan caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Nos vemos la próxima semana en el secuestro de Ayumi. Hasta la próxima, detectives.